En el mundo del arte, especialmente en su vertiente más comercial, se nos dice constantemente que debemos encontrar nuestro estilo, esa marca visual que nos haga reconocibles, que sea única, que nos diferencie del resto. Se nos empuja a descubrirlo pronto y a mantenerlo con coherencia, casi como si fuera una firma inmutable, algo que nos definirá de por vida. Pero esta idea es una construcción artificial, una necesidad del mercado y del sistema del arte, no una realidad inherente a la creación artística. El estilo, en realidad, no es algo que se elige de antemano, ni algo que se impone como un concepto cerrado. No es una decisión consciente que tomamos un día frente al lienzo y decimos, a partir de ahora este será mi estilo. Es más bien un proceso orgánico, una acumulación de decisiones, de hábitos, influencias y experiencias que van moldeando nuestra forma de trabajar y de ver el mundo. Es el rastro que deja nuestra manera de pensar y sentir a lo largo del tiempo, no un molde fijo en el que debamos encajar desde el principio. Cuando hablamos del estilo de un artista, en realidad, estamos haciendo un análisis retrospectivo. Nadie tiene un estilo desde el momento en el que empieza a crear. El estilo no es algo que se diseña a priori, sino algo que se descubre después, cuando miramos en perspectiva una trayectoria, una época o una serie de obras y encontramos patrones, repeticiones, tendencias naturales en la forma de abordar el arte. Si observamos la historia del arte, veremos que el estilo de cada artista se define analizando su obra en conjunto, no porque ellos mismos se sentaran a planearlo. Pensemos en Picasso, por ejemplo, no tenía un estilo fijo, sino que pasó por el periodo realista, el azul, el rosa, después creó el collage, luego el cubismo, etc. Cada fase tenía características distintas, pero todas forman parte de su evolución artística. Lo mismo ocurre con Van Gogh, cuya manera de pintar cambió radicalmente en sus últimos años, o con Rembrandt, cuya pincelada se volvió cada vez más suelta y expresiva con la edad. Los historiadores y críticos de arte son quienes estudian y categorizan estos cambios, encuentran elementos comunes que les permiten hablar de un estilo en determinada etapa de un artista. Pero esto es siempre un análisis a posteriori, con fines teóricos y académicos, nunca una imposición que el artista se hace a sí mismo. ¿Por qué entonces se nos insiste tanto en que debemos encontrar nuestro estilo lo antes posible? La respuesta es simple. El mercado del arte, las galerías, las redes sociales y otros agentes del sistema del arte necesitan productos reconocibles y fácilmente categorizables. En un mundo que se mueve rápido, donde la imagen lo es todo, tener un estilo definido ayuda a que una obra sea inmediatamente identificable con su autor. Esto facilita su comercialización, la creación de una marca personal y la fidelización de un público. Pero esta exigencia es un arma de doble filo, porque obliga a los artistas a encasillarse en una estética específica, a evitar salir de su zona de confort por miedo a perder reconocimiento y, en muchos casos, a dejar de explorar y experimentar. Lo que debería ser una evolución natural se convierte en una cárcel autoimpuesta. Esto es lo que se espera de mí, esto es lo que vendo, esto es lo que debo seguir haciendo. El problema de esta mentalidad es que va en contra de la naturaleza misma del arte. La creatividad no es algo estático, sino un proceso en constante transformación. Los intereses de un artista cambian con el tiempo, así como sus referentes, su forma de ver el mundo, sus obsesiones, sus experiencias personales. ¿Por qué entonces debería su estilo permanecer inmutable si su persona no lo hace? Si miramos el estilo no como una meta, sino como un reflejo de nuestro camino, la perspectiva cambia. En lugar de forzar una identidad visual desde el inicio, podemos permitirnos explorar, aprender y evolucionar sin miedo. El estilo surge de manera natural en función de nuestra forma de trabajar, de nuestras decisiones recurrentes, de nuestras limitaciones técnicas, de nuestras influencias, de nuestras experiencias vitales, de nuestras manías y de otros muchos rasgos. Pensemos en cómo cambia nuestra manera de dibujar o pintar con los años. Puede que en un momento determinado nos obsesionemos con ciertos colores, con ciertas texturas, con cierto tipo de composición, con una forma particular de aplicar la pincelada. Pero luego, con nuevas experiencias y aprendizajes, es probable que estas preferencias se transformen, que aparezcan nuevas inquietudes y que dejemos atrás cosas que antes nos parecían esenciales en nuestra obra. Esto no significa que hayamos perdido coherencia o personalidad, sino que el estilo está en constante movimiento, como todo en la vida, como nosotros mismos. Un estilo no es una jaula, sino una huella. No es un molde en el que debamos encajar, sino un rastro que dejamos al avanzar. Si nos permitimos esa libertad, nuestra obra crecerá,
y hablará de nosotros desde una perspectiva mucho más sincera, natural y auténtica.